Muy buenas noches, estimados participantes. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy, 27 de julio del año 2022, son las 8 de la noche con 0 minutos. Vamos a dar inicio a todo el contenido de la jornada para ir ganando tiempo, como siempre. El día de ayer nos hemos quedado en el siguiente avance. Hemos ido viendo ya el formulario 110, por ejemplo, vinculado a los dependientes. Y mencionábamos que este formulario 110, pues también nos va a ser útil para los siguientes contribuyentes que vamos a ir viendo el día de mañana, el día viernes, en realidad, ¿no? Pero el formulario 110 como tal, hemos ido ya viéndolo el día de ayer, pero vinculado a los dependientes, ¿no? Estábamos analizando todo el hecho eh, de la declaración del formulario 608 como agente de retención de la empresa, la planilla tributaria como tal y el formulario 110. Nuestro punto de partida, mencionábamos el día de ayer, era la generación de los códigos. Hemos generado los códigos para los dependientes de nuestro cliente, que es el primer paso. Nuestro primer paso es generar un código de dependiente, ¿no? Eso lo hemos visto por la oficina virtual el día de ayer, ¿no? Y luego tenemos un segundo paso que es la recepción y verificación de este formulario 110. Por eso hemos partido por el formulario 110 el día de ayer, porque implica nuestro segundo paso como agente de retención. Es decir, nosotros llevamos la contabilidad de esta empresa. Esta empresa también tiene sus dependientes, hacemos también ese su formulario 608, pero para enviar el formulario 608 tenemos que cumplir primero que todos los dependientes puedan acceder a su oficina virtual, tengan cada uno de ellos su código de dependiente, lo cual hemos visto el día de ayer, ¿no? Una vez con ese código puedan generar su usuario y contraseña, lo hemos visto también eso el día de ayer, y como resultado de ello nos puedan presentar, ¿no?, su formulario 110. Y este formulario 110 nosotros tenemos que determinar una fecha para que puedan presentar, una fecha límite. Por ejemplo, si yo voy a enviar mi formulario 608, eso implica elaborar mi planilla. Eso implica que tengo un tiempo, por decirles, hasta el 20 de cada mes, de acuerdo a mi terminación de NID, y no voy a estar recibiendo formularios 110 de sus dependientes de mi cliente, pues hasta el 19, hasta el 18, sino que tiene que ser una fecha coherente para que yo pueda elaborar, revisar primero los formularios que me proporcionen, elaborar la planilla tributaria y declarar este formulario 608, ¿verdad? Entonces, tengo que darme un tiempo, yo que sé, hasta el 10, por ejemplo, máximo como una fecha límite para que me presenten su formulario 110, si yo tengo que declarar el 20, ¿no? O podemos ir jugando con esas fechas. Pero ese es el segundo paso, verificar estos formularios 110. Eso implica lo siguiente, ¿no? El agente de retención, es decir, la empresa, es decir, nosotros como contadores externos de la empresa, vamos a revisar, ¿no?, esos formularios como agentes de retención. Vamos a verificar que estén correctamente llenados, que los documentos, las facturas físicas concuerden sus datos con las casillas que han ido llenando, y vamos a aceptar o rechazar ese formulario 110, ¿no? Cuando aceptamos el formulario 110, simplemente lo vamos a verificar en nuestra oficina virtual. Cuando lo rechazamos, el dependiente tiene que nuevamente ingresar a su oficina virtual y va a tener acceso a poder modificar ese formulario 110, ¿no? Todo eso lo va a realizar el dependiente. Una vez que nosotros aceptemos el correcto llenado, lo hemos verificado y no hay problema, pues vamos a proceder ya a ir juntando formulario por formulario
para poder llenar nuestra información en la planilla tributaria, que eso es lo que vamos a ver hoy. Muy bien. Entonces, mencionábamos que esos dependientes ya le han presentado al, 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 al dueño, al encargado, yo qué sé, de la empresa, y él nos ha proporcionado también esos formularios 110. Lo hemos verificado y todos están correctamente llenados, no tenemos observación. Si así fuera, le devolvemos a ese dependiente y tiene todavía tal vez ese mismo día, si no lo vuelve a corregir, tal vez el siguiente día más. Entonces, por eso hay una fecha límite, ¿ya? Muy bien. Luego, una vez verificados esos formularios 110, nosotros vamos a proceder a elaborar la planilla tributaria, ¿no? Esta planilla tributaria es para la determinación del RC/IVA de los dependientes, de acuerdo al anexo 1 de la normativa, ¿no? El formulario 608, que es una copia fiel de la planilla tributaria, plasmada en esa declaración jurada. Esta es una auxiliar de declaración, pero la declaración jurada como tal es el formulario 608. Por eso no tiene que haber diferencia en uno del otro. Es simplemente copiar los datos y eso lo vamos a ver el día de hoy. Mencionábamos que para el hecho de las facturas que nuestros dependientes van a llenar en ese su formulario 110, ¿no? Tienen un plazo de 120 días la validez de esas facturas, ¿no? Entonces, esos 120 días implica, yo que sé, unos 4 meses aproximadamente. Y para el ejemplo, si me van a presentar a julio, pues tienen todavía julio, junio, mayo, abril. Si tienen facturas de mayo, de abril, les sirve todavía, ¿no? Usualmente esa es la forma de utilizar esas facturas con esa validez de tiempo, 120 días. Y como les decía, el agente de detención, es decir, nosotros como personal externo a la empresa, vamos a revisárselo su formulario 110 de los dependientes, ¿no? Verificando el concepto llenado de la recepción de estos formularios y a través del aplicativo de mis facturas, ¿no? Vamos a aceptar esas facturas para poder luego elaborar y archivar junto con la planilla tributaria, junto con el formulario 110, todos esos formularios que hemos recibido, cumpliendo los pasos establecidos que hemos mencionado. Primero generas el código, verificar los formularios, ¿no? Aceptar los mismos, luego elaborar la planilla tributaria, ¿no? Muy bien. Vamos a ver a continuación el hecho del llenado de la planilla tributaria. Tenemos un modelo, les hemos proporcionado con anticipación al grupo de WhatsApp ese modelo de planilla tributaria, pero igual lo tenemos acá abierto para poderle dar uso. Permítanme, lo voy a abrir nuestra planilla tributaria a continuación. Tenemos planilla tributaria. Esta es la planilla tributaria. Voy a compartir pantalla a continuación para que lo puedan ver y sobre ese análisis es lo que vamos a llenar el mismo. Muy bien. Esta es nuestra planilla tributaria, de acuerdo a normativa con todos sus casillas y las fórmulas que corresponden, ¿no? Esta es nuestra planilla tributaria en la cual vamos a ir trabajando el día de hoy. Y vamos a ver por qué necesitábamos ese formulario 110 que nos entreguen los dependientes de la empresa, porque usamos una casilla donde nos entregan esa información. Casilla 693 del formulario 110. Y necesitamos para el llenado también de esta planilla tributaria el código de dependiente.
que hemos generado a través de la oficina virtual en nuestro primer paso. Por eso necesitamos esos dos requerimientos para llenar nuestra planilla tributaria. Y mencionábamos que nuestra planilla tributaria, todos estos datos van a ir vinculados a nuestro formulario 608. En nuestro ejemplo, tenemos todas esas casillas ya vinculadas a este formulario 608. Tenemos todas estas casillas ya mencionándolas en nuestro formulario. Por eso es importante obtener primero el código del dependiente. Segundo, tener los formularios 110 de esos dependientes, ¿no? Muy bien. Me consultan ya en el chat y vamos a aperturar el mismo con la siguiente consulta. ¿Dónde obtenemos el formato de la planilla? Me consultan. Esta planilla les hemos proporcionado a través del grupo de WhatsApp. Tenemos la planilla tributaria. Este mismo formato es el que les hemos enviado, así que lo tienen. De todas maneras, les vuelvo a enviar, si así desean, ¿no? Inmediatamente terminado el curso, yo les envío este formato a través del grupo de WhatsApp. Y esta planilla tributaria, obviamente sin títulos, sin los totales, sin el recuadro, es lo que vamos a enviar como información. Todo este recuadro que lo he marcado es lo que vamos a enviar a la oficina virtual. Y vamos a declarar ese formulario 608. ¿Ya? Eso vamos a hacer a continuación. Por favor, si hay alguna duda, consulta, háganmelo saber. Vamos a dar respuesta al mismo inmediatamente. Muy bien. Demos inicio al llenado de nuestro formulario 600, a nuestra planilla tributaria, perdón, y luego nuestro formulario 608. Antes de iniciar nuestro llenado de formulario, tenemos que ver el siguiente punto. Primero, todos los dependientes que ganen arriba de 10.310 bolivianos están sujetos a la retención por el impuesto RC-IVA. Es decir, si los dependientes de esa empresa que nosotros estamos haciendo sus registros ganan arriba de 10.310, son sujetos a retención. Lo vamos a ver en nuestra planilla tributaria a continuación. Luego, hemos mencionado el mínimo salarial de la gestión, que es 2.250. Esta base necesitamos igual para llenar nuestra planilla tributaria. Y lo vamos a ver también cuando estemos llenándolo. Ingresemos ahora, ya analizado estos dos puntos, a nuestra planilla tributaria a continuación. Y en nuestra planilla tributaria partimos de los siguientes datos. Primero tenemos lo siguiente. La primera casilla nos menciona el año que corresponde a estos datos. 2022, tenemos el periodo, es decir, el mes, abril, el código de dependientes. ¿Recuerdan que hemos obtenido el código de dependiente el día de ayer? Ese código necesitamos registrar con cada uno de los dependientes que hemos ido registrando en la oficina virtual para la obtención de este código. Entonces ya tenemos estos códigos de dependientes vinculados a cada uno de nuestros empleados, nuestros trabajadores, ¿no? Luego tenemos los siguientes datos básicos: el nombre, el primer apellido, el segundo apellido, el número de documento de identidad, el tipo de documento, ¿no? Tenemos carnet de identidad, cédula de extranjería, pasaporte, RUN. Ese dato es el que necesitamos. Y con este dato hemos solicitado también el código de dependientes, es que no hay donde perdernos. Las novedades, esto necesitamos que lo tengan en cuenta en este análisis. Primero, tenemos las siguientes novedades que informamos cada mes. La I
que significa incorporación, es decir, el nuevo personal que se incorpora en esta empresa en este mes, siendo su primer mes. Luego también tengo la D de desvinculado, que son las personas que ya no van a trabajar en nuestra empresa y esta es la última vez que lo declaramos en nuestra planilla tributaria. Y las que están de forma constante, sin cambio alguno, la B de vigente. El siguiente mes, por ejemplo, ya no va a figurar José Medrano en mi planilla tributaria porque este mes yo ya lo he declarado como desvinculado. Esas novedades son importantes a mencionar para el cruce de información en impuestos nacionales. Luego tengo estos datos y aquí voy a hacer una pausa porque necesitamos analizar el monto del ingreso neto. Para eso nos vamos a ir a nuestros apuntes y en nuestros apuntes vamos a tener el siguiente dato. Este cálculo que nos proporciona impuestos nos determina ese monto de un total ganado como referencia para determinar si alcanza un análisis. Primero, decimos que el total ganado es de 10.310, descontándole las AFPs. Es decir, las AFPs equivalen a 12.71% de 10.310, eso es 1.310 bolivianos. Menos eso, tenemos el sueldo neto. Este sueldo neto es el que usamos en la planilla tributaria. Sueldo neto es el que utilizamos en la planilla tributaria y sale como resultado del total ganado menos las AFPs. Este dato es nuestro punto de partida. A este sueldo neto se le resta 2 salarios mínimos nacionales. El salario mínimo nacional es de 2.250. 2 salarios mínimos suman 4.500. De la misma forma, ¿no? Se hace ya el cálculo del RC-IVA, ¿no? Como base imponible de esa diferencia sobre 4.500. De esa diferencia yo ya puedo determinar el RC-IVA, que corresponde al 13% de 4.500 para el ejemplo y equivale a 585. Estos 585, ¿no? Es ya el impuesto que yo debería pagar, que deberían retenerme si yo gano 10.310. Pero toca restar todavía un 13% de 2 salarios mínimos nacionales, que equivale a 585. Y la resta de ambos es 0. Por eso mencionamos que 10.310 es nuestro margen, nuestro tope para saber si el total ganado está alcanzado a un RC-IVA. Este análisis vamos a ver en la planilla tributaria en el mismo orden, pero de forma horizontal. Ingresemos ahora a nuestra planilla tributaria a continuación. Nuevamente estamos en nuestra planilla tributaria y nos hemos detenido en el monto de ingreso neto, ¿recuerdan? Y de acuerdo a nuestro análisis, este es el dato que hemos tomado nosotros como ejemplo para poder analizar ese mismo cuadrito. Es decir, que esta persona, ¿no? Descontándole sus AFPs, es la que gana 10.310. Estas otras ganan más de 10.310. Y hay una que gana menos, ¿no? Es decir, su monto después de el descuento de las AFPs suma 3.500 bolivianos. No está alcanzado por el RC-IVA, pero la normativa nos dice que todos los dependientes tienen que estar plasmados en esta planilla tributaria. Los que pagan, los que no pagan, a los que les alcance el RC-IVA, a los que te presenten formulario 110 o no, todos los trabajadores implican. Y eso hay que explicarle también a nuestros clientes, ¿no? Que este trabajo se realiza por todos los trabajadores, no solamente por uno, porque ellos piensan que nosotros enviamos esta información con un solo empleado que ellos tienen que gana 10.310 y que es el dueño todavía.
Entonces, no es mucho trabajo, ellos dicen, pero no es así. El análisis se hace de todos los dependientes. Y eso hay que explicarles. Muy bien. Y comenzamos a hacer este mismo análisis. Vamos a utilizar a este dependiente para hacer ese mismo análisis de nuestro cuadrito que ya acabamos de ver. Es decir, que el monto de ingreso neto de este trabajador es de 9,000 bolivianos. Le hemos descontado ya sus AFPs y su monto de ingreso neto es 9,000. Tenemos que restar 2 salarios mínimos nacionales que equivalen a 4,500. Es decir, el importe sujeto a base imponible es 4,500. El impuesto RC-IVA es el 13% de esos 4,500, 585. Y todavía vamos a restar, dijimos, 13% de 2 salarios mínimos nacionales, que es igual a 585. Con eso yo determino en esta casilla el impuesto neto RC-IVA, es decir, lo que yo debería retenerles cada mes, ¿no? Y luego recién vamos a ir analizando su formulario 110, si tiene o no tiene un monto de saldo de crédito fiscal anterior, todo eso. Después de determinar el impuesto neto, vamos a ir restando. Nuestro ejemplo del que gana 9,000 como un monto de ingreso neto es 0, tal cual como hemos visto, ¿verdad? Y a continuación vamos a seguir haciendo su análisis de esa persona y vamos a ir analizando las otras también. Esta persona que su sueldo alcanza a monto de ingreso neto 9,000, no me ha presentado formulario 110 porque no necesita tampoco. No tiene un crédito fiscal a favor porque tampoco necesita. Por lo tanto, no tiene un saldo a favor ni en contra. Entonces, todo va a ir 0, 0, 0, 0. 0, 0 hasta el final. Al final, inclusive, tenemos estas casillas que les mencionábamos que ya no están válidas. Las que dicen 7RG. 7RG, ¿no? 7RG. Y la última también que dice 7RG. Estas casillas ya no sirven. ¿Ya? Entonces, no son importantes. Todas van a ir en dato 0. Muy bien, con eso hemos analizado ya uno de nuestros dependientes y nos toca analizar los otros. ¿Qué pasa si uno gana más de 10,310, como en el caso del primero? Y hacemos ese análisis. Les restamos igual los 4,500 y a esta persona le quedan 6,500. Es decir, el 13% es 845. El 13% de los salarios mínimos es 585 y lo vamos a restar a esos 845 y le quedan 260, que va a ser el impuesto que yo debería retenerle, ¿verdad? Pero hagamos este análisis porque esta persona me ha presentado un formulario 110 con 150 bolivianos de crédito fiscal. Y eso le sirve para restar. Ya no le voy a retener 260. Como él me ha presentado 150, la diferencia es 110. Es decir, él va a pagar solamente 110. ¿No? Simplemente le voy a retener 110. Pero, ¿qué pasa? En la siguiente casilla, ¿no? Tiene un saldo a favor del dependiente del periodo anterior por 45 bolivianos. 45 bolivianos menos 110, ya no va a pagar 110, ¿no? Ahora va a pagar 48 porque incluso he actualizado ese su saldito. Su saldito me actualizó 3 bolivianos. Es decir, 48 es su saldo actualizado. 48 menos 110 nos va a dar saldo utilizado 48 y el impuesto retenido 62. Es decir, yo le tengo que retener sí o sí 62 bolivianos porque ya no le alcanza, ¿no? Y esos 62 bolivianos se va a ir arrastrando en las siguientes casillas. Esta 7RG no sirve, este formulario 110 vinculado al 7RG no sirve,
este otro tampoco, y se va a ir saltando ese dato a impuesto RC IVA retenido. Es decir, 62 bolivianos yo le voy a detener a esa persona, ¿no? Y con eso ya he culminado de esta persona. Pero mencionábamos que tenemos otras más. ¿Qué tal este otro dependiente que gana muy poco a comparación de los demás? Gana 3.500. Igual hacemos el mismo cálculo, ¿verdad? Les estamos 4.500, luego vemos la base imponible que obviamente es cero. No van a poner negativo porque la diferencia entre ambos, si es menor, si es negativo, se pone cero. Entonces va a ir cero en todas las casillas, ¿no? 0, 0, 0. Pero miren acá, esta persona que gana menos me ha presentado un formulario 110. Es curioso porque él quiere acumular crédito fiscal en su formulario 110. Y recuerden ustedes que Impuestos Nacionales, después de la última determinación con relación a los saldos de créditos fiscales de los dependientes, ya puede darse uso de una empresa a otra. Es decir, ¿qué tal si esta persona es un joven que tiene la aspiración a ganar en algún momento 11.000, 12.000, 15.000, pero desde muy joven ya está haciendo su planificación tributaria para que no le descuente? Entonces, está en su derecho de poder acumular crédito fiscal. Él nos puede presentar su formulario 110 si lo ve conveniente y acumular crédito fiscal, ¿no? Para que cuando él ya gane 11.000, tenga ese crédito fiscal acumulado y siga acumulando y no tenga ningún descuento en ningún mes. Es una planificación tributaria que estaría realizando este dependiente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros también hacemos. Brindamos asesoramiento con relación a esa planificación tributaria, no solamente con empresas, sino también con dependientes, con personas naturales, ¿no? Entonces, como me ha presentado su formulario 110, está acumulando crédito fiscal. Quiere decir que tiene un saldo a favor del dependiente de bolivianos 200. Y todavía tiene un saldo del anterior mes que igual me ha presentado por 30 bolivianos, más su actualización es 31 bolivianos, ¿no? Más los 200 que tiene actualmente son 231 que tiene en el saldo de crédito fiscal a favor del dependiente para el siguiente mes, ¿no? Entonces va a seguir sumando cada mes y cada mes y cada mes crédito fiscal. Muy bien. Ahora tengo casos aquí igual de otros dependientes que, por ejemplo, no me han presentado un formulario 110. Por ejemplo, este que gana 22.000, miren, es un sueldo alto, gana 22.000, le hemos hecho igual la cesta de los dos salarios mínimos y sobre los 17.500 de diferencia, el impuesto RC IVA es de 2.275. ¿No? Le vamos a restar incluso el 13% de dos salarios mínimos nacionales y su impuesto neto RC IVA sería 1.690 bolivianos que yo debería retener. Y tampoco me ha presentado formulario 110, mire. Si tanto tiene que pagar impuestos, raro que no me haya presentado su formulario 110, ¿verdad? ¿Pero por qué? Entonces, seguimos manteniendo y revisando y tiene un saldo a favor del fisco, es decir, le voy a detener 1.690. No tiene ningún saldo a favor del dependiente en este periodo, pero resulta que el anterior mes me ha presentado una buena cantidad de facturas y tiene un saldo a favor del anterior mes por 2.000 bolivianos, más su mantenimiento de valor suman 2.015. 2.015 menos 1.690, que es su saldo utilizado, va a tener todavía un remanente de 325 bolivianos para el siguiente mes, ¿no? Entonces, esa persona también está haciendo uso de su crédito fiscal acumulado
y tiene todavía un saldito para el siguiente mes de 325. Ahora bien, ¿por qué se ha dado esta figura? Porque el plazo para presentar la validez de estas facturas en el formulario 110 es de 120 días. Entonces, este dependiente puede darse, ¿no? Puede darse el lujo de enviar un formulario 110 simplemente cada 2 meses, ¿no? Alternando un mes sí, un mes no, ¿no? Y así reduce el hecho también de pagar a la persona que se lo elabora. Se lo elaboran su formulario 110 y para evitar pagarle, pues le voy a pagar solamente de un mes, pero con más cantidad de facturas. Entonces puede ser que en su planificación tributaria este dependiente implique solamente el hecho de una declaración cada 2 meses de su formulario 110 y va a tener obviamente crédito fiscal acumulado. Entonces ese es el tratamiento y la revisión que vamos a hacer en cada uno de estos dependientes. Ahora, los otros dependientes tienen otra realidad, otro movimiento. Este que gana 14,000, por ejemplo, o que tiene como monto de ingreso 14,000, igual los reducimos los 2 salarios mínimos, su base imponible calculamos el 13%, les reducimos el 13% de 2 salarios mínimos y yo deberías de tenerle 650, pero me ha presentado 500 bolivianos en su formulario 110, ¿no? Igual le deberías de tener 150 bolivianos. Y como ustedes pueden ver, no tiene saldos a favor del anterior mes y le voy a retener 150. Y ese es el monto que le voy a retener y por el cual yo voy a declarar y pagar en el formulario 608. Y con todo ese análisis, yo solamente tengo 2 personas a las cuales les voy a retener ese IVA en unos montos mínimos a lo que corresponde, pero ya tengo el dato a llenar en el formulario 608 del impuesto IVA retenido, ¿no? Muy bien. Vamos a dar lectura a nuestro chat con las consultas correspondientes. Me dicen, ¿cuánto se cobra por el llenado de un formulario 110 de un dependiente? Ya, puede oscilar un monto entre unos, dependiendo de la cantidad, de la del tiempo en el cual haces, entre unos 50 bolivianos, ¿no? A unos 70, dependiendo también de cuánto es el valor que implica la retención de ese impuesto, ¿no? Porque si el impuesto que le van a retener a tu cliente que se lo llena su formulario 110 es alto, como en el ejemplo que hemos visto de 1,000 bolivianos, de 500, es preferible pagar unos 70 bolivianos, unos 100 bolivianos a la persona que te lo llena y así te evitas que te descuenten y pagues este impuesto, ¿no? Es preferible pagar a un profesional por este asesoramiento, te lo llena tu formulario de cada mes o cada 2 meses, te paga y él evita de que le descuenten ese IVA, ¿no? Pero más o menos por ahí oscilan los valores, entre unos 50 a 100 bolivianos, dependiendo de la cantidad, dependiendo de la cantidad de facturas, ¿no? Ese es el análisis a desarrollar. Con esto hemos visto todas las casillas de nuestra planilla tributaria, que no es muy complejo, lo han podido ver ustedes. La primera parte tiene los datos de los empleados, ¿no? La segunda parte tiene los datos de los cálculos, ¿no? Que hemos visto en ese nuestro cuadrito de ejemplo. Y las siguientes tiene datos del formulario 110, de los saldos, de las actualizaciones de esos saldos, ¿no? Del saldo actualizado, el saldo utilizado, ¿no? Y la última parte tiene el dato del impuesto retenido, ¿no? Obviando estas 7 RG, tiene el detalle del impuesto retenido y también del crédito fiscal a favor para el siguiente mes. Esos son los datos que tenemos en nuestra planilla tributaria.
¿Alguna duda o consulta con relación al llenado de estos datos? Creo que lo hemos visto a detalle y estos son los casos que usualmente se dan cuando te presentan un formulario 110, cuando tiene un saldo a favor, cuando no lo tiene, ¿no? Cuando le haces la detención y cuando no le haces la detención. Todos esos datos son los que hemos podido ver en este ejemplo de planilla tributaria. Y enseguida vamos a analizar ya el formulario 608. Mientras tanto, tenemos una consulta. A los dependientes que compran facturas de mayor cantidad de un solo rubro, ¿cómo debemos guiarlos? Ya, a ver. Luego tengo otra consulta. ¿Cómo es eso de la planificación tributaria? Me refiero al caso del trabajador que gana menos e igual puede ir presentando el formulario 110. Muy bien, enseguida lo vamos a analizar. Daremos respuesta a nuestra consulta anterior y nos dice a los dependientes que compran facturas de mayor cantidad de un solo rubro, ¿cómo debemos guiarlos? ¿Ya? Esa guía, por ejemplo, se va a llevar a cabo en el llenado y en el uso de las facturas en el formulario 110. Un formulario 110, por ejemplo, cuando eres dependiente, cuando también eres un contribuyente directo, el formulario 110 está creado como para que puedas descontar tus impuestos lo más que puedas. Es decir, si vas a cargar en tu formulario 110 muchas facturas de telefonía, ¿no? Incluso que te encuentres en la calle, puedas ir juntando, le pidas a algún familiar, no hay limitante alguno, se puede. No es sujeto de observación en un formulario 110. A diferencia de los 200 que tienen que ir vinculados a nuestra actividad como empresa, ¿verdad? En un formulario 110 no hay problema. Puedes presentar cualquier cantidad de facturas de cualquier rubro, ¿no? No hay observación de por medio en el formulario 110, ¿ya? Ahora, dando respuesta a esa consulta de la planificación tributaria para algunos dependientes, ¿no? Como en este ejemplo, este trabajador gana menos de lo establecido para una retención, ¿verdad? Pero él quiere acumular crédito fiscal. Eso está dentro de lo que denominamos esa planificación tributaria a futuro, ¿no? Porque esta persona tranquilamente no se hace lío y no puede presentar un formulario 110. No habría problema, no hay sujeto de observación, no hay lío, ¿no? Pero perdería crédito fiscal si en algún momento, por ejemplo, llega a ganar un monto alto. Va a decir, hubiera acumulado crédito fiscal sabiendo que ahora puedo ganar 12,000 bolivianos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si acumula ese crédito fiscal, no lo pierde, por ejemplo, cuando cambia de una empresa a otra, porque está en la base de impuestos. Solamente va a impuestos nacionales este dependiente y pide la certificación de cuánto tengo de crédito fiscal acumulado. Con esa certificación se va a su nuevo trabajo, donde ya le pagan tal vez unos 11,000 bolivianos, y con eso ya puede ir haciendo uso y no le van a descontar el monto de ese impuesto RC-IVA, porque ha ido acumulando en mucho tiempo, ¿no? Entonces, a eso denominamos una planificación tributaria. Se ha dado en algunos casos esta situación. Muchos jóvenes ingresan estudiando algunas empresas y ya ganando experiencia y trabajando. En la misma empresa sacan una maestría, sacan diplomados y cambian a otra empresa o en la misma empresa pueden llegar a ascender. A medida que van ascendiendo, ¿no? Van ganando un poco más.
Entonces, como ya tiene una maestría, ya tiene un diplomado, o incluso ha podido hacer tal vez algún doctorado mientras está trabajando, o se ha especializado y ahora está ya buscando trabajo, tiene ese crédito fiscal porque le pueden ofrecer algún cargo mayor con un sueldo obviamente mucho mayor que va a estar alcanzado por un RCIVA. Esa situación se da, aunque ustedes no crean, en la vida real se da esa situación de muchos jóvenes con esa visión de crecimiento profesional y obviamente en todo ese trayecto sus ingresos aumentan. Entonces, por eso llamamos que a este ejemplo se realiza una planificación tributaria. Así como a este joven planifica todo su desarrollo laboral con especialización y todo, está planificando también todo el tema de ese crédito fiscal que está ganando. Al final solamente es presentar el formulario 110, no hay mucho conflicto. No paga, no hay un gasto adicional, ni mucho menos, ¿no? Él mismo puede llenar ese formulario 110 y presentarlo, ¿no? Entonces, a eso denominamos con relación a la consulta. Muy bien, vámonos a la siguiente consulta. Y nos decían, las facturas que tienen que estar a nombre del dependiente o a nombre de la empresa. Muy buena consulta para aclarar la figura. Estas facturas en el formulario 110 para favorecer al dependiente tiene que figurar con el apellido del dependiente o con el nombre completo y con su número de carnet. Si este dependiente tiene también una empresa unipersonal y va a sacar con el NID de su empresa, no le sirve para el formulario 110. Esa facturita la puede usar para su empresa. Nosotros tenemos, por ejemplo, clientes que son dependientes, pero tienen también sus empresas unipersonales y separan las facturas. Estas facturas son para mi formulario 110 y estas otras facturas son para la empresa, porque él tiene su empresa, ¿no? Entonces, las facturas que van a utilizar en el formulario 110 tienen que ir el apellido y su carnet de identidad, su número de carnet de identidad, no su NID, ¿ya? Luego tengo otra consulta. Me dicen lo siguiente. Con mi experiencia conozco a un ex colega que trabajó, que presentó una factura por compra de una joya para su esposa y el SIN le observó la factura y le invalidó la factura, lo multó y terminó pagando el doble. También le observaron facturas de combustible en las cuales figuraba otro número de placa que no pertenecía a su vehículo. También le depuraron la factura y lo multaron. Seguramente este dependiente tal vez estaba vinculado como contribuyente directo, ¿no? Porque cuando eres dependiente de alguna empresa y presentas tu formulario 110, primero, no hay una base de datos para impuestos donde tú registres un vehículo, como en el caso de una empresa. En una empresa, por ejemplo, tú, para hacer uso del combustible, tienes que tener ese vehículo con esa placa registrado en tus estados financieros. Y tiene ese control impuestos nacionales, incluso a través de las depreciaciones. Pero cuando eres un dependiente, no hay un registro donde tú puedas vincular tu vehículo o hagas uso de otro vehículo y le cargues combustible, ¿no? Entonces, no hay limitante con ello. Por lo menos nosotros no hemos tenido problema alguno. No hemos tenido problema alguno con ninguno de nuestros clientes que han hecho uso de facturas. Es más, el uso de la compra de una joya, por ejemplo, para uso personal, ¿no? Está dentro de lo permitido. Por eso decimos que el formulario 110 puedes llenar facturas de discoteca, compra de joyas, tal vez compra de bebidas, licores, gaseosa, comida, ropa, porque es de uso personal. Impuestos nacionales no puede observarte tu uso personal. Ellos no pueden decirte si gastas o en qué gastas o en qué no gastas tu sueldo, ¿no? Siempre y cuando pidas factura. Este formulario 110
para poder descargar el hecho de los dependientes, está creado con la visión de solicitar facturas, que tú puedas acceder al mercado formal donde te dan facturas en vez de ir al mercado informal o tú digas, deme sin factura, así le reduzco y le pago menos. Entonces, el beneficio que el dependiente recibe cuando pide factura en cualquier consumo es beneficiarse ese, de esa reducción en el pago de su impuesto retenido a través del RC IVA. Ese es el origen de este formulario 110. No deberían haberle observado ni multado nada, siempre y cuando su formulario sea el 110. Pero si le han observado y multado por relación a la declaración en un formulario 200 y en el RC, en el registro de compras y ventas, ahí sí va a haber multas, sanciones, porque no está vinculado a su actividad, ¿no? Tal vez hubo esa confusión y le han hecho la observación por otro formulario, por el 200 y el registro de compras y ventas, ¿no? Eso nos llama la atención que puede Impuestos Nacionales multarle por un formulario 110. El formulario 110 usualmente no es objeto de multas ni de sanciones. Muy bien. ¿Alguna otra duda o consulta? Vamos a ahora analizar nuestro formulario 608 con relación a los datos que tenemos en nuestra planilla tributaria. Podemos hacer el siguiente análisis. Primero, la primera casilla, este es el mismo formulario 608, solamente que es una parte del mismo, donde vamos a ir registrando estos datos. Luego vamos a analizar todo el formulario en su totalidad. Pero este grupo, el C, la determinación de saldo a favor del fisco del contribuyente, es lo que nos interesa a continuación para llenar la copia fiel de esta planilla tributaria. Y partimos de lo siguiente. El monto de ingreso neto, ¿no?, según mi planilla tributaria, es por 71.500. Es la casilla J. Y está en orden, miren ustedes. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Todo está en orden. Incluso pasando la Z tienen las otras casillas que corresponden. Entonces, es el mismo orden, por eso menciono que es una copia fiel de nuestra planilla tributaria, porque vamos a ir considerando los totales. Casilla J, 71.500, ¿no? Casilla K, 27.000. Casilla L, 45.500. Casilla M, 5.915. Entonces, pueden ver ustedes que estamos haciendo una copia fiel de todos los saldos que tenemos. Incluso la descripción es la misma. Por ejemplo, en la casilla J tenemos monto de ingreso neto. Nos dice monto de ingreso neto. La siguiente casilla, 2 salarios mínimos nacionales no imponibles. 2 salarios mínimos nacionales no imponibles. La tercera, importe sujeto a impuesto, es decir, la base imponible. Importe sujeto a impuesto, base imponible según planilla salarial. Entonces, no hay mucho que analizar, simplemente el hecho de tener cuidado en la transcripción de los datos para plasmar en nuestro formulario 608. ¿Qué más nos interesa de este formulario? Esta casilla que nos dice, por ejemplo, formulario 110 según planilla salarial. Esta es la casilla Y. Pero esta está vinculada al 7RG. Y veamos la casilla Y. Formulario 110, ¿no?, vinculado al 7RG, que tiene que ir en 0. ¿Qué nos interesa ver a continuación? Lo que vamos a retener. El impuesto RC IVA retenido. Este es el impuesto que yo debo pagar
a nombre de mis dependientes, equivalente a la sumatoria de todos ellos que los he detenido y me da 202 bolivianos. La casilla A, B. Veamos la casilla AB. 202 bolivianos. Digo 212 bolivianos. Miren, nos dice impuesto, RC IVAs detenidos según planilla. 212 bolivianos. Es una copia fiel de nuestra planilla tributaria, ¿no? Y luego vamos a ir determinando ya un pago en efectivo en las siguientes opciones que nos presenta este formulario 608. Pero esta es la parte importante del formulario 608, que es la copia de la planilla tributaria. Muy bien. Con esto hemos llenado nuestro formulario 608 en esta casilla C. Vamos ahora a ver la totalidad de nuestro formulario 608 y dónde lo declaramos y dónde voy a enviar también mi planilla tributaria. Y recuerden, la planilla tributaria va a ir solamente en las casillas de los datos, no los totales, no los títulos, eso no. Simplemente la casilla de los datos. Y esta planilla lo tengo que guardar en formato CSV con el siguiente nombre. Primero guardemos esa planilla con este nombre que tenemos en nuestros apuntes. Vamos a compartir pantalla para ver esos nuestros apuntes. Y nos dice con relación a la planilla tributaria lo siguiente. La planilla tributaria tiene que estar guardado en formato CSV delimitado por comas con este nombre. PLA, barra baja, el NIT que corresponde a la empresa, barra baja, el año, ¿no? Barra baja y el mes que corresponde a esa planilla tributaria. Y es un formato CSV. Lo vamos a guardar en este formato y luego vamos a enviarlo a través de la oficina virtual. Ingresemos a nuestra oficina virtual para enviar nuestra planilla tributaria y luego vamos a acceder también a nuestro formulario 605. Muy bien, ingresamos a nuestra planilla, a nuestra oficina virtual. A nuestra oficina virtual. Estoy ingresando a la oficina virtual. Y para enviar primero la planilla tributaria, vamos a enviar la planilla tributaria. Ayer mencionábamos que era por la opción de portal de trámites tributarios. Vamos a ingresar de forma rápida los datos que nos solicita. El código CAPTCHA también. Esperemos ingresar a la primera. Muy bien. Decíamos que vamos a acceder por esta opción. En la parte baja tenemos RC IVA dependientes, justo donde hemos creado nuestros los códigos de los dependientes. Al lado tenemos esta opción de envío de información RC IVA. Ingresamos y vamos a seleccionar el mes. Vamos a enviar con el mes de junio, por decirles. Y vamos a seleccionar también el año 2022. Tengo esta notificación que me dice que para realizar el envío de la planilla RCB, primero debo realizar el envío de la planilla de dependientes, ¿no? No tengo ese registro para este contribuyente, pero para nuestro ejemplo estoy enviando primero. Ayer hemos generado los códigos de dependientes, entonces me está pidiendo el sistema que primero genere estos códigos. Este contribuyente no tiene, obviamente, entonces no me va a permitir el envío de la planilla tributaria, pero es por esa opción y les va a aparecer en realidad lo mismo como para poder acceder a el envío de esta planilla tributaria, ¿no? Entonces simplemente lo van a cargar ese
formato en Excel de CSV para poder enviar la planilla tributaria. Con eso, me hubiera gustado mostrarles el cómo, pero mi ejemplo, mi contribuyente no tiene dependientes y no hemos generado códigos, tampoco hemos enviado planillas tributarias anteriormente. Pero esa es la opción del llenado. A través de envío de información EDC IVA, cargan esa planilla tributaria con el nombre correcto y la extensión CSV. Muy bien. Ahora ingresemos a nuestro formulario 608. Ya hemos enviado nuestra planilla tributaria para el ejemplo y ahora necesito declarar mi formulario 608. Vamos a refrescarla ahora sí. Vamos a enviar nuestro formulario 608 a continuación, ingresando a los formularios. Permite, veamos otra vez. Tengo asignado para este contribuyente el formulario 608 y lo voy a visualizar. Para el mes de junio, por ejemplo, podemos visualizarlo. Y esta es la opción que nos va a ir apareciendo. Tenemos el formulario 608. Y estos son los datos que nos muestra. Primero los datos de cabecera, ¿no? Luego los datos básicos de la declaración jurada, que esos son datos que por defecto van a ir llenándose una vez enviado. Y este es lo que hemos visto hace unos minutos en nuestra planilla tributaria. C, determinación del saldo a favor del fisco o del contribuyente. Todos estos datos son los que hemos llenado de forma automática, ¿no? Vinculado a nuestra planilla tributaria. Pero ¿qué dato nos importa? Nos importa tener el monto a cancelar. Me dicen que no se ve la planilla, permítanme, voy a compartirla nuevamente. Ahora sí, mil disculpas, sí. Lo he visualizado la oficina virtual y luego me abrió el formulario y ahora sí ya lo tienen visible. Les mencionaba que en la parte superior tienen los datos de cabecera, luego los datos básicos de la declaración, es decir, del formulario que se van a ir llenando una vez enviado y esto es lo que nos interesa y lo hemos llenado de acuerdo a nuestra planilla tributaria. La determinación del saldo a favor del fisco del contribuyente. Todos esos datos son los mismos de nuestra planilla tributaria y los hemos ido llenando, ¿no? A mí lo que me interesa tener el monto para el ejemplo es de 212 bolivianos que les voy a retener a los dependientes en la casilla 909, ¿verdad? Luego tengo un monto de saldo de crédito fiscal a favor de los dependientes para el siguiente mes según planilla. Que podemos poner tal vez unos 50 bolivianos, que igual va a ir arrastrando. Para el siguiente mes siempre tengan a la mano el anterior formulario y vean estos datos. Más que nada cuando hay saldos a favor para el siguiente mes. Si se olvidan declarar esos saldos ya los pierden, entonces es importante declarar. Ahora vamos a ver las otras opciones. El saldo después de la compensación de pagos a cuenta. Vamos a analizar lo siguiente. Si ha habido pago a cuenta realizada en formulario 608 original y o rectificatoria o en boletas de pago por este periodo que corresponde. Si tengo un pago a cuenta, es decir, he llenado mal mi planilla tributaria, me he olvidado inclusive de un dependiente que ha sido incorporado no en ese mes y he tenido que modificar, pero ya he pagado ese impuesto, entonces voy a tener un pago a cuenta, tal vez de unos 100 bolivianos.
y solamente la diferencia voy a tener que volverla a pagar, ¿verdad? Entonces, en esa oportunidad se utiliza esta casilla. Luego tengo otro también que me dice pagos a cuentas realizados en formulario 608, rectificaciones o boletos de pago por el periodo fiscal que se liquida a desvinculados y otros. Entonces, igual, si tengo ese dato, me va a modificar mi saldo, ¿no? Tengo luego automáticamente que me va a ir jalando el saldo de pagos disponible después de la compensación. Eso es cuando hay una compensación en la casilla 640 y me dice saldo de pagos disponible del periodo anterior a compensar. Es decir, la casilla 747 del formulario 608 del anterior periodo. Este dato, ¿no? Por eso ha ido saltando esa información. Como para el ejemplo, no tengo ninguna rectificación, boleta de pago, ni conciliaciones, ni nada, voy a arrastrar mi saldo a pagar, los 212 bolivianos, a la siguiente opción E, que es liquidación del adeudo tributario, multas y sanciones. Si yo no lo pago a tiempo, voy a tener una actualización de valor. Voy a tener también intereses sobre el impuesto omitido y voy a tener una multa cuando no lo presente este formulario. Para el ejemplo, no tengo nada de ello porque lo estoy presentando en la fecha correspondiente. Entonces, simplemente voy a pagar los 212 en la siguiente casilla porque tengo en compensación o pago de deuda tributaria en la casilla 746 los 212 bolivianos que debo mencionar el hecho de un pago en efectivo. En la casilla 576, pago en efectivo. Porque no voy a hacer uso de créditos de valores, no voy a hacer uso de algún dato en las anteriores casillas. Entonces simplemente voy a poner pago en efectivo. Y estas otras dos casillas son informativas. Total número de dependientes, en nuestro ejemplo eran 5. Total de formularios recibidos en el periodo. Para nuestro ejemplo creo que nos han entregado solo 2 personas un formulario 110. Entonces, estas dos casillas son informativas y de cruce de información con la planilla tributaria. Entonces, nuestra planilla tributaria tiene que tener 5 dependientes. Nuestra planilla tributaria tiene que expresar que de esos 5 dependientes, 2 nos han presentado formulario 110, ¿no? Entonces, es informativo de cruce de información estas dos casillas. Con eso voy a proceder a imprimir, voy a tener el número de trámite y voy a pagar estos 212 bolivianos en el banco como agente de retención. Han podido ver ustedes que no hay mucho que analizar porque la planilla tributaria ya nos lo hace todo el cálculo y simplemente hemos completado esos datos en esta opción C, que es la más amplia de todas, y usualmente se da en la práctica que nosotros hacemos pagos en efectivo, ¿no? Como nuestros clientes pues no tienen movimientos amplios, capital terrible y todo aquello, pues no tienen muchos errores ni mucha información que llenar. Entonces, usualmente hacemos el llenado de esta forma con un pago en efectivo al finalizar. Con esto aceptamos, lo imprimimos el formulario, imprimimos el número de trámite y nos vamos al banco. Perfecto. Y con esto ya hemos cumplido nuestra responsabilidad como agentes de retención. Hemos visto el formulario 110 y hemos visto la planilla tributaria. ¿Alguna duda o consulta, por favor, para poder ir pasando a otro tema? Enviando esta información vinculada a las empresas, ¿no? Porque las empresas solamente van a tener dependientes, ¿no? Ya hemos cumplido la responsabilidad
mensual que implica. Hemos enviado el formulario 200, 400, hemos cumplido nuestra función de agente de detención y ahora nos toca simplemente ver ya nuestra responsabilidad anual, el formulario 500 y el 605 vinculado a los estados financieros. Ingresemos ahora a ver nuestro formulario 605 y 500. Si no hay más dudas al respecto, por favor, tengo una duda en el chat, vamos a dar lectura. El envío de la planilla y formulario 608 lo hace el contador de la empresa. Sí, así es. El contador de la empresa, ¿no?, es quien hace el envío de estos datos. En la práctica, ¿no?, nosotros como consultores, muy pocas veces tenemos una actividad vinculada a las planillas, al envío de la planilla tributaria del formulario 608, porque ya implica que estas empresas tienen ya más movimiento, por lo cual contratan un contador ya de cabecera, ya en planillas, que se hace cargo de estas responsabilidades. Usualmente nosotros en las consultoras pues no tenemos esta actividad más que tal vez los primeros meses y luego contratan un contador de cabecera, ¿no? Entonces, es bueno, pero saber todo esto para poder nosotros también asesorar a nuestros clientes, porque muchos van a venir más que nada con esa consulta. ¿Qué pasa si contrato personal? Pregunta. ¿Puedo contratar? ¿Qué responsabilidades tengo? ¿Qué tengo que pagar? ¿Qué hay que presentar impuestos? Entonces, toda esa información podemos presentarla. Al margen de que muchos de esos dependientes que contraten no van a ganar arriba de los 10.310, ¿no? Esa es la verdad, hay que ser sinceros. Y tampoco van a presentar formulario 110 porque muchos de ellos no ven el hecho de la planificación tributaria a futuro. Son muy pocos los dependientes que hacen esa consideración. Muy bien. Pasemos a nuestro siguiente punto, una vez analizado y terminado ya nuestra declaración como agentes de retención. Hemos declarado, y con esto estamos cumpliendo nuestro registro de compras y ventas, ya lo hemos presentado, nuestro formulario 200, 400, hemos visto las retenciones, igual las hemos declarado, y hemos declarado también nuestro formulario 608 con la elaboración de la planilla tributaria, que lo hemos cargado también a la oficina virtual, y ya hemos visto el llenado de un formulario 110 correspondiente a los dependientes. Nos queda ahora en camino el formulario 500 y 605. El formulario 605 es el más amplio, así que nos va a tomar un poco de tiempo ir analizando. Ganemos tiempo y veamos el siguiente. Tengo una consulta. Si hubiera dependientes que no les corresponde la retención, ¿ya nos envía la planilla tributaria? Exactamente. Si ninguno de tus dependientes gana arriba de 10.310, ninguno de tus dependientes te presenta un formulario 110 y ninguno de tus dependientes tiene un crédito fiscal acumulado o arrastrando inclusive de otra empresa, no presentas planilla tributaria. Y mucho menos si tú no tienes dependientes tampoco, ¿no? Muchas empresas unipersonales, por ejemplo, no tienen dependientes, por lo cual no envían formulario 608, porque no hay información que enviar. Entonces, es el único formulario opcional. Cuando hay información que enviar, enviamos. Cuando no, impuestos no lo considera como una multa o sanción el no envío de la misma. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a analizar nuestros estados financieros. Les hemos podido proporcionar en el grupo de WhatsApp, a través de esa nuestra práctica contable que hemos hecho a través del sistema, ¿no? Y tenemos como resultado de ello nuestros estados financieros. Vamos a ver nuevamente, y mejor si lo tienen a la mano, impresas,
esos estados financieros que lo ha emitido el sistema y que también nosotros lo tenemos en formato PDF. Vamos a ver dónde lo tenemos. Muy bien. Aquí yo lo tengo, pero está entrecortado. Pero igual me va a servir de ejemplo. Este contenido del ciclo contable que hemos llenado en el sistema contable y nos ha podido emitir los estados financieros son los que a continuación vamos a utilizar para el llenado del formulario 500 y el formulario 605. Tengan a la mano esta información, por favor, y vamos a ir trabajando en el mismo. Tienen el balance general, ¿no? Tienen también el estado de resultados. Luego tenemos acá también el estado de evolución del patrimonio, el flujo de efectivo, el balance de comprobación de sumas y saldos, y por último las notas a los estados financieros. Esa información necesitamos a continuación para ir ya llenando nuestro formulario 500 y 605. Si han podido instalar ese archivo FDB en el sistema contable, van a poder ver incluso todos estos estados financieros en el sistema, ¿no? Cuando lo puedan visualizar. Si lo han podido hacer, pues genial. Caso contrario, igual lo tenemos en el formato PDF para que ustedes puedan darle uso y llenar en estos formularios que vamos a ver a continuación. Tengo una consulta mientras tanto en el chat y me dicen lo siguiente. Si es una empresa SRL y no tiene ningún personal con el salario de 10.310 hacia arriba y nadie presenta formulario 110, ¿no es obligatorio presentar? No, tampoco. Si es una SRL, no hay problema, no necesita tener dependientes. Ninguna normativa te obliga como empresa, siendo SRL, a tener dependientes, ¿no? No hay problema con aquello. Y obviamente la unipersonal tampoco, no tiene dependientes. Y mucho menos si ellos ganan menos de 10.310, ¿no? No vas a enviar ese formulario 110 cuando eres una SRL y no cumplas con esos requerimientos de ganar arriba de 10.310, que no tengas, que no te presenten formulario 110 tus dependientes y que tampoco tengan un saldo arrastrando ellos de un mes anterior. Y peor aún si no tienes dependientes, ¿no? Puede ser que has iniciado tus actividades como empresa y solamente está figurando dos o tres personas, pero que no están como dependientes, entonces no hay mucho problema. No envías esa información porque no tienes qué información enviar. Muy bien. Veamos a continuación nuestro formulario 500, ingresando a través de nuestra oficina virtual. Primero voy a abrir mi formulario 500 en el Excel porque no voy a poder ingresar a través de la oficina virtual, siendo que ya lo he descargado, ya lo he enviado en realidad, pero vamos a ingresar a la oficina virtual, vamos a tratar de abrir ese nuestro formulario e inmediatamente nos vamos a saltar al Excel para ver nuestro formulario 500. Muy bien. Voy a declarar a continuación mi formulario 500 y tengo a la mano mis estados financieros para poder realizarlo. Ingreso a mi oficina virtual. Ingreso a la opción de declaraciones juradas y luego formularios. En la opción de formularios nos va a visualizar los formularios que tengo asignados como contribuyente. Y acá tengo el formulario 500. Elijo el formulario 500 y el periodo en el cual cierra gestión esta empresa, es decir, diciembre del 2021. Ese formulario voy a declarar, ¿verdad?
No me va a permitir, obviamente, porque yo ya tengo un formulario declarado de este contribuyente. Y me aparece. Ya existe una declaración jurada para el formulario y periodo seleccionado. Ingrese una rectificatoria. Voy a abrir entonces un formulario en Excel a continuación para poder hacer uso de forma práctica del llenado de nuestro formulario. Voy a compartir pantalla a mi formulario 500, pero esa es la forma de enviar, de ingresar en realidad a nuestro formulario a través de la oficina virtual. Perfecto. Estoy con mi formulario 500 para poder declararlo y tengo mis estados financieros a la mano que me ha emitido mi sistema contable. Y tenemos las siguientes opciones. Primero, los datos de cabecera. Luego, los otros datos a llenar, datos básicos de la declaración. Y lo que nos corresponde a nosotros llenar son la determinación del saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente. Muy bien, voy a borrar estos datos para poder ir completando. Muy bien. La primera opción me habla de la utilidad contable de la gestión según estados financieros. Ustedes pueden ver que en sus estados financieros, en su estado de resultados, tienen 6.614,54. Como no me permite decimales, 6.615. De acuerdo a nuestro estado financiero, el que hemos podido imprimir del sistema contable, ¿no? Nuestra primera casilla nos habla de la utilidad contable. Y ustedes pueden ver que ya he ido generando otros datos y arrastrando esa información, ¿no? Es decir, ya lo ha calculado de esta utilidad su impuesto, su 25%. Tendría yo que pagar de esta en práctica real 1.654 bolivianos. Pero analicemos las otras casillas. Ejemplo, si en vez de utilidad yo tengo pérdida, por ejemplo, de unos 2.000 bolivianos en pérdida, igual me va a ir generando y arrastrando esa pérdida, ¿no? Voy a tener una pérdida neta de la gestión, que es un saldo que me arrastra de la segunda casilla, y luego voy a tener pérdida no compensada para la siguiente gestión. Y analicemos ahora las otras casillas. Pero considerando que tenemos esa utilidad de 6.615. La tercera casilla nos habla de gastos no deducibles. La cuarta nos habla de regularizaciones para imputar gastos deducibles, ¿no? Si tengo gastos no deducibles, por ejemplo, en mis estados financieros, por 100 bolivianos, va a incrementar mi impuesto, ¿no? Porque son gastos no deducibles, no vinculados a mi actividad. Pero para mi ejemplo no tengo ese dato, entonces lo voy a borrar. Luego, si tengo una regularización para imputar esos gastos deducibles, igual voy a registrar ese dato y me va a ir igual modificado, ¿no? Me va a reducir. Es decir, que han sido mal asignados esos gastos deducibles. Digo, son unos gastos deducibles y por lo cual me ayuda a disminuir mi utilidad. Esta casilla usualmente se da cuando encuentro facturas vinculadas a mi actividad que no las he utilizado en el formulario 200. Es decir, no está vinculada a mi cálculo de la utilidad, pero sí son gastos deducibles que puedo hacer uso para descontar la utilidad. No me es útil para un formulario 200 porque ya no está en el periodo, pero sí para una utilidad, reducir la utilidad de la misma. No tengo para el ejemplo, así es que va a ir cero. Rentas no grabadas, usualmente no tenemos tampoco esa vinculación, pero igual me ayuda a reducir ese mi impuesto. Muy bien. Me consultan a través del chat
¿Cuál sería el análisis si la empresa tiene su cuarta pérdida consecutiva? Ya. Va a ser objeto ya de observación, porque lo que Impuestos Nacionales nos permite es como tener unas 3 pérdidas acumuladas, ¿no? Podemos ir acumulando esas pérdidas, pero tampoco ya vamos a poder compensar, ¿no? Si hay una cuarta pérdida, una quinta pérdida en las gestiones que vayamos nosotros declarando. Y eso lo vamos a ver en el formulario 605, que nos habilita solamente 3 pérdidas para poder compensar, ¿ya? Y eso igual lo vamos a ver a continuación, porque aquí también declaramos y compensamos pérdidas. Pero ¿cuál es la idea de Impuestos Nacionales? Que cuando nosotros declaramos la primera gestión en pérdida, estamos comenzando actividad, la segunda igual en pérdida, la tercera en pérdida, primero esa pérdida debería ser proporcional, ¿no? Tal vez de que el primer año mi pérdida sea mayor, el segundo año sea un poco menos, y el tercer año ya esté generando un poco más de, o reduciendo mi pérdida ya con una aspiración a generar utilidad. Eso es lo que Impuestos Nacionales considera. Pero si no se da, ellos tampoco te van a poder compensar una pérdida de 5 o 6 años, simplemente de los 3 años anteriores a tu primera utilidad. Eso es lo que puedes tú ya ir compensando, ¿no? Eso es con relación al análisis de las pérdidas que nosotros vamos declarando en nuestros formularios 605 y 500. Y eso a continuación vamos a ir viendo en este formulario. Mencionamos, por ejemplo, ya con relación a esa compensación, las siguientes casillas. Estas otras casillas no las usamos mucho, prácticamente nunca en los formularios que declaramos, porque nos habla de utilidades de las ventas a plazos, que van a ser diferenciadas para la siguiente gestión fiscal. Ese dato no tenemos usualmente en nuestras empresas que manejamos como consultora. Tampoco tenemos utilidades de las ventas a plazos diferidos durante la gestión fiscal anterior. No tenemos esos datos. Lo que sí nos interesa ver es lo siguiente. Ya hablando de las compensaciones. Ejemplo, vamos a suponer que esta es la primera gestión que presenta utilidad, ¿no? Pero tiene acumuladas pérdidas en unas 3 gestiones anteriores. Y voy a ir arrastrando la sumatoria de cada una de esas pérdidas en mis anteriores formularios. Por eso, para llenar este formulario 500, tengan a la mano el formulario 500 de la anterior gestión, donde se va a ir acumulando esas pérdidas. Es decir, si tengo una pérdida neta, va a figurar acá, pero acá ya puedo ir registrando mi pérdida no compensada de la anterior gestión. ¿Qué tal si mis pérdidas han ido acumulando a bolivianos 10.000 en en los primeros 3 años? Vean ustedes, ya no tengo un impuesto a cancelar, ¿no? Es decir, he compensado mis pérdidas y tengo todavía un saldito para seguir acumulando, compensando, mejor dicho, la siguiente gestión. Pero ¿qué implica? Que como yo no he pagado un impuesto, tampoco voy a poder compensar el IT en, en el año, ¿verdad? Porque no tengo un impuesto efectivamente pagado del IUE, simplemente he optado por compensar mis anteriores pérdidas. Igual no lo voy a pagar este impuesto, pero tampoco me voy a beneficiar de compensar el IT. Y resulta lo mismo si se dan cuenta, ¿no? Porque si estoy compensando pérdidas anteriores, quiere decir que no voy a pagar este impuesto. Y como no estoy pagando, tampoco tengo derecho a compensar el IT en los siguientes meses. Entonces, igual voy a pagar el IT. Si yo optara por no utilizar esta compensación de mis anteriores pérdidas, pagaría un IT, digo un IUE, estos 1.654, y los podría utilizar para
evitar pagar, para descontar, para compensar, llamémosle así, el IT en los siguientes meses. Entonces, de alguna forma estoy pagando. Si bien no pago ahora, igual voy a pagar este monto con el IT. Y si lo pago ahora, ya no lo voy a pagar el IT, ¿no? Entonces, ese es el análisis que tenemos que hacer y esa misma idea expresar a nuestros clientes. Pero vamos a suponer que vamos a compensar estas pérdidas porque tiene que estar igual plasmado con nuestro formulario 605 y es lo que realmente corresponde hacer, ¿no? Primero, compensar esas pérdidas generadas, ¿no? Vamos a compensar esas pérdidas y luego voy a tener todavía un saldo para seguir compensando. Por lo cual, no voy a llenar más datos porque no tengo un monto a cancelar, ¿no? Pero si resulta que yo ya he compensado y no tengo dato alguno para compensar, me va a seguir arrastrando esta utilidad de 6.615. Por lo cual voy a tener un impuesto determinado del 25% sobre mi utilidad, ¿no? Si tengo pagos a cuenta, voy a utilizar estas casillas, es decir, si estoy nuevamente rectificando y ya he pagado este monto o he pagado unos 1.000 bolivianos, solamente voy a pagar la diferencia cuando hay un pago realizado anteriormente vinculado a este formulario. Cuando no es así, mantenemos el hecho de pagar, ¿ya? Luego, la siguiente casilla nos va a hablar de imputación de créditos de valores, que usualmente no utilizamos porque esto está vinculado con confirmaciones de impuestos. Por último, tienen que llenar el dato del impuesto en efectivo, 1.654, y con eso ya tienen el dato para poder pagar este formulario 500. Imprimen el formulario, imprimen su número de autorización, se van al banco o le dan esos formularios a su cliente y él ya paga las utilidades de esta gestión, ¿no? Entonces, con eso ya declaramos nuestro formulario 500. ¿Alguna duda o consulta, por favor? Ustedes pueden ver que impuestos nacionales no va a perder por ningún lado. Si bien pagamos este impuesto, ¿no? O vamos a hacer uso para no pagarlo, compensando, pero cuando compensamos pérdidas anteriores, tampoco nos beneficiamos para poderlo utilizar en la compensación del IT. Entonces, su análisis de impuestos nacionales, pues implica de que sí o sí, en algún momento paguemos, ¿no? Pero la ventaja es que este impuesto podemos compensarlo con el IT cuando ya estamos en actividad y todo aquello, entonces es una forma de devolución también de incentivo tributario. Muy bien. Pasemos a continuación a ver de forma rápida porque mañana vamos a llenar nuestro formulario 605, el tiempo ya no nos va a dar porque es amplio y nos va a tomar mucho tiempo, pero se vayan descargando el CIAT en sus computadoras, simplemente ponen descargar CIAT en su buscador, van a encontrar la primera opción vinculada a descargas con la página de impuestos y van a seguir los pasos de descarga y es fácil. Y de todas maneras mañana lo vamos a ir viendo, pero yo les recomiendo que vayan adelantando ese paso para llenar nuestro formulario 605 a través del CIAT, ¿ya? Tengo una consulta mientras tanto en el chat. Y en este caso no se puede usar también la planificación tributaria. Me consultan, claro que sí. Por ejemplo, si tú no tienes efectivo suficiente como para pagar este impuesto, se puede optar por un plan de pagos, ¿no? Y eso ya sería entrar a tu planificación tributaria. Vas a ir por impuestos nacionales, indicar que he declarado mi formulario, porque lo vas a declarar y lo tienes que declarar en realidad, pero no tengo el monto como para poder cancelar. Entonces quisiera optar a un plan de pagos. Y ellos te van a abrir la opción de un plan de pagos con un pago inicial del 10% y luego
máximo 6 cuotas en las cuales puedas alargar tu plan de pagos. Y con eso vas a ir disminuyendo el monto a cancelar. Pero tienes que considerar también de que hay actualización sobre el mismo. Es decir, si tenías al inicio un pago de 1.654 por pagar, es probable que pagues con esas actualizaciones y mantenimientos de valor, tal vez unos 1.700, por decirte, 1.800, pero con plan de pago. Es como un interés que estaría cobrando impuestos, a lo cual ellos llaman ese mantenimiento de valor, ¿no? Entonces se puede hacer de esa forma, ya haciendo un análisis de esa planificación tributaria a la cual nosotros hacemos referencia con relación al manejo y a los pagos, evitando multas, sanciones, ¿no? Porque lo vas a declarar en la fecha que corresponda, pero puedes optar por esa facilidad de planes de pago. Pero que implica que las compensas y que lo puedas compensar con el IT solamente cuando pagues de forma gradual esos montos vinculados a tu IUE, ¿no? Entonces, eso también implica, ¿no? Muy bien. Son las 9 de la noche con 31 minutos. El día de mañana vamos a continuar con nuestro formulario 605 ya en el CIAT como aplicación externa, no en la página de impuestos, sino como un programa externo que ustedes lo pueden descargar en sus computadoras, ¿no? Y es a través de ese sistema que cargamos la información de los estados financieros. Mañana lo vamos a ir viendo todo ese dato, pero tienen que tener a la mano para mañana, por favor, estos estados financieros que hemos mencionado, impresos, para que ustedes puedan ir a la par con el cargado de información, porque vamos a verificar la información, no lo vamos a cargar al formulario. Es un formulario muy amplio, entonces nos va a tomar demasiado tiempo, lo cual nosotros ya lo tenemos llenado y solamente vamos a hacer la revisión y el análisis del mismo, ¿ya? Muy bien, vamos a ir dando respuesta a las últimas consultas para ya despedirnos y el día de mañana encontrarnos a las 8 de la noche y continuar con nuestro contenido. Me consultan lo siguiente: ¿todas las facilidades de pagos con impuestos tienen interés y mantenimiento de valor? Mantenimiento de valor, a eso le llamamos. Sí, tienen todos los planes de pago, tienen ese mantenimiento de valor vinculado a las UFBs, ¿no? Entonces, es como si te hicieran un corte en lo que debes y por decirte, si no has pagado los 1.654 y lo quieres regularizar en esta gestión, pues vas a optar por una facilidad de pagos y te lo van a hacer el cálculo del mantenimiento de valor, los intereses a esa fecha y luego te van a poner las cuotas y esas cuotas van a ir expresadas en UFBs que van a ir actualizándose de poco a poquito cada mes. Entonces, se da ese movimiento de un incremento cuando hay unas facilidades de pago. Dependiendo del monto, son incrementos a veces mínimos de 1 boliviano, 2 bolivianos, pero que de peso en peso pues se va subiendo y al final vemos la diferencia. Pero son facilidades de pago que nos ayuda para no tener deudas tributarias y más bien optar por planes más accesibles y cancelar nuestra deuda. Muy bien, les agradezco por su atención. El día de mañana los espero. Cualquier duda o consulta, pues estamos también en el grupo de WhatsApp atentos para dar respuesta a los mismos. Los espero el día de mañana para ya ver nuestro formulario 605 e ingresar también allá a ver otros contribuyentes. Yo creo que nos va a dar el tiempo, así es que mañana ya vamos a estar avanzando ese contenido previsto. Muchísimas gracias, hasta el día de mañana, que tengan un descanso reparador. Mañana los espero a las 8 de la noche.